Si te interesa saber qué ocurre tras bambalinas, estás en el lugar indicado. Aquí se habla de romances secretos, peleas interminables y rumores. Suscríbete para no perderte la historia. Seng Torun volvió a convertirse en el centro de atención al explicar con detalle cómo llegó a la decisión de divorciarse. Durante mucho tiempo, el actor había preferido mantenerse en silencio y no hablar públicamente de los problemas que vivía en su vida privada. Sin embargo, sus palabras recientes sorprendieron a muchos de sus seguidores, ya que reveló un proceso largo y doloroso que atravesó antes de llegar a esta determinación. Según sus declaraciones, no fue una decisión tomada de manera impulsiva ni por un solo motivo específico. Al contrario, fue el resultado de una acumulación de situaciones que se hicieron insostenibles con el tiempo. Su tono al hablar mostraba serenidad, pero también una clara carga emocional que dejaba en evidencia lo complejo de este capítulo de su vida. El presentador de televisión subrayó que lo más difícil fue aceptar que un cambio era inevitable. Dijo que había intentado en varias ocasiones salvar la relación, poniendo todo de su parte para encontrar soluciones. Aún así, notó que los problemas se repetían constantemente y que los mismos conflictos nunca terminaban de resolverse. Expresó que había noches en las que no podía dormir, pensando en cómo mantener la estabilidad familiar. Esa lucha interna lo llevó a preguntarse si estaba siendo justo con él mismo y con su entorno. Finalmente, comprendió que prolongar una situación dolorosa no era beneficioso, ni para él ni para su familia. En sus palabras, se percibió que la reflexión sobre el futuro fue determinante en su decisión. Confesó que pensó en su hijo y en el ejemplo que quería darle. Aclaró que no deseaba que creciera en un ambiente lleno de tensiones y discusiones constantes. Según Seng, lo más sano era dar un paso que, aunque doloroso, abriría la posibilidad de un entorno más tranquilo. Insistió en que no se trataba de un acto de egoísmo, sino de responsabilidad emocional. La forma en que lo explicó dio la sensación de que meditó cada aspecto antes de tomar la decisión definitiva. El actor también mencionó que durante años había sentido el peso de cumplir con las expectativas sociales. Reconoció que, en muchas ocasiones, había permanecido en silencio solo para evitar críticas externas. Admitió que la presión de ser una figura pública complicaba aún más sus elecciones personales. Pero, con el tiempo, entendió que nadie más viviría su vida ni soportaría sus batallas internas. Esta realización lo liberó de muchas ataduras mentales que lo habían mantenido inmóvil. Fue entonces cuando encontró la fuerza necesaria para actuar. Otro aspecto que destacó fue la importancia de la comunicación. Contó que había intentado dialogar en múltiples ocasiones, pero los resultados no habían sido los esperados. Explicó que muchas conversaciones terminaban en malentendidos o en discusiones más intensas. Esa falta de entendimiento le hizo ver que la distancia emocional se estaba ampliando cada vez más. Afirmó que al principio se resistía a aceptar la realidad, pero con el tiempo ya no pudo ignorarla. En sus palabras, se percibió la tristeza de alguien que realmente había intentado mantener lo que tenía. Seng dijo que el proceso de tomar la decisión final no fue lineal. Hubo momentos en los que pensó en retroceder y darle otra oportunidad a la relación. Sin embargo, cada intento lo convencía aún más de que el ciclo estaba roto. Aseguró que no hubo un único momento de quiebre, sino una acumulación de pequeñas rupturas emocionales. Eso lo llevó a comprender que el amor, cuando ya no se nutre, termina por desvanecerse. Reconoció que aceptar esa verdad fue uno de los mayores aprendizajes de su vida. Su relato conmovió a quienes lo escuchaban, pues hablaba con una honestidad poco común. El presentador dejó claro que nunca quiso herir ni señalar a nadie como culpable. Aseguró que asumir la responsabilidad personal fue fundamental para poder seguir adelante. Destacó que es muy fácil caer en la dinámica de acusaciones mutuas, pero que eso no resuelve nada. En cambio, prefirió enfocarse en lo que podía controlar, su propia decisión. Añadió que aprendió que cada final también puede ser un inicio. Esta filosofía lo ayudó a sobrellevar el dolor de la separación. Hablando con calma, confesó que la soledad al inicio fue un gran desafío. Dijo que había días en los que el silencio de su hogar resultaba abrumador. Sin embargo, poco a poco comenzó a encontrar paz en esos momentos.
Expresó que entendió que estar solo no significa estar incompleto, sino reencontrarse consigo mismo. Esa etapa le permitió reflexionar sobre lo que realmente quería en su vida. Ahora, dijo, puede mirar hacia adelante con mayor claridad. Uno de los puntos más comentados fue la sinceridad con la que habló sobre sus emociones. Byung Paul no temió mostrarse vulnerable ni admitir que hubo lágrimas en el proceso. Reveló que llorar lo ayudó a liberar el peso de lo que llevaba dentro. Al compartir esa experiencia, quiso dar un mensaje a quienes atraviesan situaciones similares. Su consejo fue que no teman escuchar sus sentimientos más profundos. Según él, esa honestidad interna es la que permite tomar decisiones auténticas. La historia de Zeng muestra cómo incluso las figuras públicas enfrentan batallas privadas muy difíciles. Dijo que a veces las personas creen que la vida de los famosos es perfecta. Sin embargo, detrás de las cámaras también hay momentos de incertidumbre, de dolor y de dudas. Reconoció que su carrera lo obligaba a sonreír en público, aunque estuviera roto por dentro. Esa dualidad, aseguró, fue agotadora en muchos momentos, pero al final logró encontrar el valor para mostrarse tal cual es. Explicó que uno de los motores principales para decidirse fue su hijo. Su papel como padre le exigió dar un paso que garantizara un futuro más sano. Dijo que, aunque la decisión fuera dura, lo más importante era el bienestar emocional de su hijo. Según él, los niños perciben mucho más de lo que los adultos creen. Y en su caso, no quería que creciera en un entorno donde el amor se había transformado en rutina y conflicto. Esa reflexión fue definitiva en su camino hacia el divorcio. En medio de todo, Zeng también habló sobre el valor del tiempo. Contó que había desperdiciado años intentando sostener algo que ya no funcionaba. Aseguró que se dio cuenta de que no podía seguir perdiendo más tiempo en una situación que lo hacía infeliz. Expresó que el tiempo es el recurso más valioso que tenemos, y que debemos cuidarlo. Esa idea, dijo, fue como una llamada de atención que lo impulsó a actuar. Ahora mira hacia el futuro con la intención de no repetir ese error. A lo largo de su explicación, quedó claro que el divorcio no fue un fracaso para él. Al contrario, lo definió como una lección de vida. Dijo que aprendió a conocerse mejor y a establecer límites más claros. Reconoció que muchas veces había ignorado sus propias necesidades por intentar complacer a otros. Esa actitud le causó un desgaste emocional que ya no podía sostener. Ahora, aseguró, valora mucho más su paz interior. También aclaró que no guarda resentimiento hacia su expareja. Dijo que, a pesar de todo, hubo momentos buenos, que siempre recordará con gratitud. Reconoció que las relaciones no son perfectas, y que cada persona hace lo que puede con las herramientas que tiene. Expresó que no tenía intención de hablar mal ni de exponer detalles íntimos. Prefirió enfocarse en lo que aprendió, y en el camino que quiere recorrer ahora. Ese gesto de respeto fue bien recibido por sus seguidores. La manera en que habló sobre el divorcio también fue interpretada como un mensaje de madurez. Muchos destacaron que no buscó dramatizar, sino compartir su verdad con serenidad. Aclaró que no todos los finales deben vivirse con rencor o rabia. Al contrario, se puede transitar con respeto y aceptación. Esa visión, dijo, es la que lo ayuda a no cargar con culpas innecesarias. Su relato dejó una huella inspiradora en quienes lo escuchaban. Zeng explicó que el apoyo de sus amigos fue fundamental en el proceso. Dijo que hubo personas cercanas que nunca lo dejaron solo. Reconoció que esas compañías le dieron fuerzas cuando pensaba que no podía seguir adelante. Contó que hubo conversaciones largas en las que pudo desahogarse sin miedo a ser juzgado. Ese respaldo le recordó que no estaba atravesando la tormenta completamente solo. Agradeció con sinceridad a todos los que lo acompañaron en esa etapa. También reveló que buscó ayuda profesional en ciertos momentos. Reconoció que hablar con un especialista lo ayudó a ordenar sus emociones. Aseguró que no hay nada de malo en pedir apoyo cuando uno lo necesita. De hecho, animó a otras personas a no tener miedo de dar ese paso. Para él,
Fue una experiencia enriquecedora que le permitió entender mejor lo que estaba viviendo. Esa apertura mental fue clave en su proceso de sanación. En su reflexión, dijo que ahora mira hacia atrás sin arrepentimientos. Aseguró que todo lo vivido, incluso lo más doloroso, lo ha convertido en quien es hoy. Considera que cada experiencia le ha dejado un aprendizaje valioso. Y aunque hubo momentos en los que se sintió perdido, ahora puede ver que cada paso fue necesario. Esa mirada positiva le permite avanzar con confianza hacia lo que vendrá. Para él, el futuro ya no se siente como una amenaza, sino como una oportunidad. Zeng también comentó que uno de sus objetivos es enfocarse más en su carrera. Explicó que durante mucho tiempo no pudo rendir al máximo porque estaba atrapado en conflictos personales. Ahora, con una mente más despejada, quiere dedicar su energía a nuevos proyectos. Dijo que actuar siempre fue su refugio, y que ahora lo siente con más intensidad. Está convencido de que esta etapa marcará un renacer profesional en su vida. Sus seguidores ya esperan con entusiasmo lo que vendrá. Además, mencionó que está explorando nuevas formas de cuidarse. Habló sobre cómo el ejercicio y la meditación se han vuelto parte de su rutina. Aseguró que cuidar su cuerpo y su mente le da un equilibrio que antes no tenía. Esa disciplina le ha permitido recuperar fuerzas y motivación. Dijo que ahora entiende que la salud emocional también depende del autocuidado. Esa práctica se ha convertido en un pilar de su nueva vida. El actor confesó que uno de sus mayores miedos era enfrentarse al juicio público. Sin embargo, descubrió que mostrarse auténtico fue mejor recibido de lo que pensaba. Sus seguidores lo apoyaron con mensajes llenos de cariño y comprensión. Ese respaldo lo conmovió y le dio aún más valor para compartir su historia. Explicó que, a veces, la gente solo quiere escuchar la verdad, sin adornos ni máscaras. Y eso fue exactamente lo que decidió entregar. En su discurso también hubo espacio para hablar sobre el perdón. Dijo que perdonar fue clave para cerrar el ciclo. No solo se refería a perdonar a la otra persona, sino también a sí mismo. Reconoció que había cometido errores, y que necesitaba aceptarlos para poder avanzar. Expresó que soltar culpas lo ayudó a sentirse más ligero. Esa actitud le dio la tranquilidad que tanto había buscado. Uno de los aspectos más humanos de su relato fue cuando habló del miedo al futuro. Confesó que en algún momento pensó que no volvería a ser feliz. Sin embargo, con el tiempo descubrió que la felicidad no depende de una relación, sino de uno mismo. Ese cambio de perspectiva le permitió ver nuevas posibilidades. Ahora se siente más libre y abierto a lo que la vida quiera traerle. Sus palabras fueron recibidas como un mensaje de esperanza. Zeng concluyó diciendo que su decisión de divorciarse fue, en última instancia, un acto de amor propio. Afirmó que todos merecen vivir en un entorno donde reine la paz y la armonía. Reconoció que el camino no fue fácil, pero sí necesario. Ahora se siente preparado para lo que venga, y agradecido por las lecciones aprendidas. Su historia quedó como un ejemplo de valentía y autenticidad, ideal como adulto. Con su sinceridad, logró inspirar a muchos. Aquí late el corazón del chisme. No olviden darle me gusta, comentar y suscribirse a mi canal. Prepárense para la próxima bomba.